Que ya yo
Por favor, me recuerdan ahorita lo de guardar la sesión anterior. Listo, estábamos hablando precisamente en contexto de lo de ensayos típicos, lo del concreto. Pero nosotros tenemos muchísimos más ensayos fijos que en casi todas las obras tenemos que realizar. Uno de esos, que estoy absolutamente seguro que todos se saben, que es el del cono de arena, que se aprende en mecánica de suelos uno, ¿sí? Y lo vuelven a repetir en pavimentos. Ese es un ensayo que se hace en muchísimas asignaturas. Y para el caso es uno de los que más uno utiliza de verdad en obras. Por ejemplo, pues cada vez que nosotros vamos a desarrollar cualquier compactación de un terreno y tengamos en cuenta que absolutamente en toda obra, seguro que si tiene que haber excavación, obligatoriamente habrá que compactar en algún momento algo, ya sea el mismo terreno o el relleno que se vaya a colocar, obligatoriamente. Y para poder determinar si esa compactación es la correcta, es simplemente con el cono de arena, ¿sí? Un ensayo para desarrollar in situ. Otra cosa es, por ejemplo, y ahí tiene, al ser terminadas no funcionan bien o tienen fallas, es saber en qué momento hay que desarrollarlas. Supongamos que nosotros somos residentes pero de interventoría y estamos simplemente desarrollando el seguimiento a un contrato de otra gente. Y se tienen instalaciones hidráulicas y sanitarias, es decir, tienen baterías sanitarias donde requieren de este tipo de instalaciones, pues nosotros tenemos que estar pendientes de exigirle cierto tipo de ensayos, ¿sí? Para el caso, ensayos de estanqueidad, ensayos de presión. Y ahora, del otro lado, supongamos que nosotros seguimos siendo de residentes de obra y viene la interventoría y la interventoría, la gente que está allí, no nos dice nada, no nos exige nada. Igual nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué de pronto ese ensayo es tan importante y parece una bobada? Resulta que acontece que, pues, en materia de construcción, las instalaciones hidráulicas y sanitarias, sobre todo las hidráulicas, pues en mucha parte tendrán que estar embebidas en los muros, es decir, se tendrán que desarrollar alguna regata si es que son muros en mampostería o simplemente están dentro de muros típicos de construcción liviana, ya sean superboard, no, superboard normalmente para lo que tiene que ver con zonas húmedas. Y de todos modos, no importa cualquiera de los dos casos, obviamente el de mampostería pues requiere muchas más cosas porque tendrán que rellenar esa regata, ese hueco que se le hace al muro cuando se coloca allí la instalación, es decir, la tubería con sus accesorios. Se rellena, después vendrá normalmente el friso o pañete, después vendrá algún recubrimiento de acabados, ya sea estuco, ya sea pasta, y después pintura. En algunos casos, si de pronto la cuestión es que definitivamente requiere enchape, pues entonces vendrá enchape. Peor aún todavía. ¿Por qué? Porque si resulta y acontece que cuando incluso ya hemos colocado los aparatos sanitarios, abrimos la llave de paso del sistema y empezamos a notar de que aquí hay pérdidas, ¿sí? Donde primero usted va a identificar realmente que está exactamente la fuga. Eso es muy difícil. En materia de instalaciones hidráulicas, es complicado desde el punto de vista que normalmente donde uno logra, digamos, percibir una humedad, no necesariamente es exacto donde se está presentando el problema. ¿Por qué? Porque cuando el agua, si sale del sistema de las tuberías, es decir, existe una fuga, normalmente ella va a buscar la forma más fácil para poder seguir fluyendo. Entonces, ella se empezará a meter por los huecos ya salido de, digamos, de una tubería a presión, ¿sí? Empezará a trabajar es simplemente por acción de la gravedad. Entonces, se estancará justo hasta donde se le permita llegar. Y de pronto ahí es donde empieza a concentrarse y es lo que genera, digamos, una visualización de pronto medianamente evidente de que algo está húmedo en algún muro o incluso en algún enchape, que es más difícil observarlo, pero se puede presentar.
y empiece usted a buscar ahí, bueno, vamos a romper acá. No, ahí no hay ninguna fuga. Es más, por aquí ni siquiera está pasando de verdad la tubería está pasando mucho más alto. Y empiecen a tumbar toda esa vaina. Imagínense las pérdidas de material, pérdidas de dinero, obviamente, pérdida de tiempo, ¿sí? Porque ahora, primero tendrán que, el tiempo que está perdiendo de generar ese tipo de demoliciones, esos retiros, encontrar la fuga, repararla, volver a instalar todo el sistema de acabados que tenía, pues todo eso definitivamente corrió el tiempo. Seguramente ya no se entregará el proyecto en el momento que estaba estipulado en el contrato. Entonces, pues obviamente tremendo problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una cuestión como estas de ensayos, por ejemplo, para lo que son tuberías, pues hay que hacerlo prácticamente cuando hemos colocado el sistema, sin que aún le estemos colocando casi ningún recubrimiento. Algunos esperan incluso a colocar pañete. Pues digamos que en el pañete puede evidenciarse como chévere la cuestión de la humedad, pero sea como sea, si hay que reparar algo, pues tendrán que demoler y se está perdiendo material utilizado para ese friso o pañete, ¿sí? La arena, el cemento, usted eso no lo puede moler y volver a utilizar y volverlo a echar. Si se pudiera, bueno, digamos que medianamente se salva algo, pero eso no se puede, eso ya se convierte en escombros, es decir, es material procesado originalmente, procesado en la obra y aparte de eso ni siquiera nos va a servir, pues se convierte en un escombro y todas las connotaciones de impacto ambiental que generamos con eso. Entonces, la recomendación es hacerlo cuando apenas está el muro virgen, ¿sí? Allí apenas hicimos la regata y empezamos a meter las tuberías, pues simplemente cogemos y, digamos, las cuestiones típicas es eh, colocarle taponcitos a los sistemas, ¿sí? Tapones roscados, pues para el caso casi siempre son tapones roscados debido a que las salidas hidráulicas, pues solo por ahí lo repasaremos en algún momento, repaso, todas las salidas hidráulicas para alimentar los sistemas de los aparatos sanitarios son de este tipo, porque todos los aparatos sanitarios todos los aparatos sanitarios se conectan a punta de mangueras. ¿Cuáles aparatos sanitarios? Los lavamanos, los lavaplatos, el inodoro, ¿sí? De esta forma. Entonces, simplemente, ahí esta parte es una conexión hembra. Esto se llama adaptador macho. Y si tienen problemas con las cuestiones de respecto de ideología de género y demás, pues qué pena, pero aquí en ingeniería civil, en esta parte de lo que tiene que ver con instalaciones, toca así, ¿sí? Así se llaman, ¿sí? No tienen ninguna otra connotación, tal cual. Entonces, pues todas esas conexiones son de esta forma. Quiere decir de que nosotros, el sistema, hasta antes de colocar los aparatos sanitarios, obligatoriamente deben terminar la gran mayoría en adaptadores machos. ¿Cuáles no terminan en adaptador macho? Unos que terminan con un adaptador hembra. ¿Por qué? Porque existen algunos aparatos que el mismo viene de una vez con esto incluido. ¿Cómo qué? Ya se los muestro.
Entonces, ¿cuáles aparatos sanitarios, digamos, tienen incluido lo que es el adaptador macho? Las típicas llaves del lavadero, las típicas llaves de jardín, ¿sí? Las típicas regaderas de la ducha, ¿sí? Ellas vienen de una vez, su mismo aparato, su misma función, ya viene de una vez con un adaptador macho incluido. Es decir, tiene que buscar dónde va a roscar. Entonces, en esos únicos casos es donde se tiene que generar, digamos, ese tipo de unión mecánica. Quiere decir que nosotros primero tenemos que saber todo eso obligatoriamente y segundo, pues determinar qué tantos tapones hay que colocarle al sistema, ¿sí? Porque como todavía no vamos a colocar los aparatos sanitarios, entonces no hay que colocar todo ese poco de mangueras, porque si no tendríamos que hacer la conexión completa. Entonces, para evitar todo ese problema, le colocamos los tapones, sellamos el sistema, utilizamos normalmente una motobomba, una bomba, llenamos todo el sistema con agua, sellamos, ubicamos unos manómetros precisamente para medir presión, y se establece cuánto es la presión que tiene el sistema. A partir de ahí, pues 24 horas como para poder verificar en esos manómetros que tienen una lectura como si fuese un reloj. Si no ha cambiado nada, perfecto, el sistema no tiene ninguna fuga. Si se bajó, empezar a inspeccionar dónde es que hubo el problema. Y obligatoriamente es porque existe alguna fuga. Entonces, pues primero va a ser más fácil identificar cuando uno aún ve esto precisamente ahí embebido en el muro. Entonces, pues para esos casos, esa es la forma, esa es la cuestión correcta. Yo tuve la oportunidad de ver algún contrato alguna vez donde y casualmente incluso metieron el registro fotográfico del momento en el cual hicieron las pruebas de presión para el sistema de unas baterías sanitarias de un colegio. Y lo hicieron justo ya cuando ya no solamente no habían colocado ya los aparatos sanitarios, el inodoro, los lavamanos, sino que también ya habían colocado todas las estructuras de puertas, es decir, el acabado prácticamente era el último día de entrega. Y se pusieron pues a colocarlo y tomaban las fotos y demás, simplemente para cumplir con un requisito, porque obviamente tenía que quedar ese registro. Supongamos que ni la interventoría ni los constructores eran digamos, juiciosos en el tema, pero en algún momento va a llegar algún ente de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, lo que sea. Y en ellos seguro que el personal técnico que está, es decir, ingenieros civiles, sí saben cómo es que tienen que hacer las cosas. Entonces, seguro que van a llegar y, bueno, maestre, sí, sí hay registro de que hicieron las pruebas para garantizar eso. En ese caso del que les estoy comentando, sí hubo una fuga. Lo que pasa es que estuvieron muy de buenas y no les tocó demoler mucho en la parte de los enchapes de muro para identificarla. Estuvieron re de buenas, pero eso no pasa. Además de eso, de todos modos, una situación de esas que se pudo haber evitado desde el inicio, si hubiesen hecho las cosas como son, de todos modos la iban a hacer, pues háganla cuando es, ¿sí? No es simplemente por cumplir requisitos ni nada por el estilo. Entonces, ojo con eso, no solo esos que les nombré, sino absolutamente todos los ensayos que se pueden hacer in situ, es decir, en campo, para verificar la calidad de la construcción o de los sistemas o incluso de los materiales y los que hay que, digamos, tomar muestras o solicitar que tomen muestras para algunos ensayos ya en laboratorio. ¿Sí? Esa parte pues sí ya se sale de lo de nosotros, pero nosotros por lo menos debemos exigirlas, debemos nombrar de qué es necesario. Eso hace parte sí de la función de nosotros como residentes. Los materiales, calidad inferior a la especificada, calidad diferente a la indicada, pérdida de cualidades por almacenamiento diferente o mal manejo de oro. Digamos que en el taller que tenían que realizar, por ahí venía una parte donde hablaba de que los flejes eran de 1/4 y creo que los refuerzos longitudinales de 3/8, algo así. Ese tipo de contratos para lo que tiene que ver con obras
de, de mejoramientos de vivienda, pues como son de interés social o prioritario, tendrán que precisamente revisar, pues que eso no salga tan costoso. Ojo, pero tampoco es de que no cumpla con los requisitos mínimos de sismorresistencia. Normalmente para esos proyectos existe, y eso casi siempre es así, algún ente a nivel nacional donde tiene un poco de científicos, es decir, otros colegas de nosotros, eh, que verifican si de pronto con ciertas, digamos, medidas más bajas de lo común, de lo que se exige, puede darse para ese tipo de contratos. Pues ellos son, digamos, llega un momento de expertos donde pues pueden determinar algo como eso. Obviamente para eso tienen que desarrollar un poco de cálculos, pero nosotros normalmente partimos de requisitos mínimos que nos ofrece la NSR10, es decir, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Y dentro de esos apartes está de que el refuerzo longitudinal mínimo, de diámetro mínimo que nosotros debemos trabajar en construcción, debe ser de media pulgada. Y el refuerzo transversal o o que ya sean los flejes o los estribos, debe ser mínimo de 3/8 de pulgada, todo a partir de 240, que era por ahí alguna cuestión que nos decía algún compañero la vez pasada. Entonces, sobre eso, pues las medidas son esas, definitivamente. Eh, pues sí se podía de pronto hacer el cambio respecto de lo que haya que hacer en el taller, eso fue lo que les nombré la vez pasada. ¿Por qué? Porque aumentaba un poquito digamos, el diámetro. Pues en esos casos donde no es algo muy voluminoso, es una construcción pequeña, no hay tanto problema. Pero tampoco, y eso normalmente lo aprenden es desde resistencia de materiales, llega un momento donde si usted se excede de refuerzo, pues empieza, en vez de ayudar al concreto, empieza a limitarlo. Entonces eso tampoco es que sea usted llenar de refuerzo, y es un error que normalmente cometen precisamente los maestros constructores, que creen que la cuestión es simplemente, no, yo le diseño eso y, no le metamos 4 varillas de media, metámosle 6, metámosle 8, metámosle 50, las que sea. Eso no es así. Eso, el refuerzo tiene que ir única y exclusivamente donde se necesita y exacto lo que se necesita. Eso viene desde cuando digamos, los primeros estudios en materia de refuerzos viene desde el ingeniero Eiffel, es decir, quien diseñó la Torre Eiffel en París. Si han tenido la oportunidad de ir, bien, y si no, pues seguramente la habrán visto en alguna que otra película, imagen o demás. Pura Cuando foto. puedan, pues van y la visitan. Pero eso es una obra de un ingeniero civil, y eso es precisamente un entramado que viene a partir de un estudio. Es decir, el man sí era el propio nerdo, bastante juicioso en materia de ingeniería, porque le dio por estudiar algo que en la naturaleza él entendía que tenía muchísima resistencia, y si eso se podía extrapolar a lo que eran las edificaciones. ¿Y qué fue? Pues los huesos del cuerpo humano. Los huesos del cuerpo humano, él simplemente los trozaba por la mitad, los abría y se dio cuenta de que, ¿cómo así? Esta vaina no es absolutamente macizo, no es sólido todo. Tienes un poco de huecos, tienes un entramado. Y se dio cuenta precisamente por eso de que las estructuras que nosotros utilizamos no tienen que ser absolutamente macizas para que tengan buena resistencia o se comporten bien. Para esos casos, ese fue uno de los apartes, y ahí es que viene todo el estudio de las estructuras metálicas y demás. Por eso también, a medida que fueron avanzando en conocimiento para generar lo que eran las edificaciones en altura, es decir, rascacielos y demás, se dieron cuenta que lo que funcionaba mejor era la estructura metálica. Fácil de acomodar, fácil de desarrollar, y sobre todo era muy modular, ¿sí? Cosa diferente que es el concreto. Pero bueno, esas discusiones respecto de que es bueno más una cosa que otra, eso son como para otro momento. Pero sí entender esa parte, de dónde viene todo eso, y también con eso entender de que no porque usted le meta más refuerzo del que necesita, usted va a garantizar de que
sección de una estructura funcione correctamente. Perfectamente puede estar quitándole, digamos, no solo que no aporte lo que se necesitaba, sino quitarle lo que está aportando el propio concreto cuando sean estructuras de concreto reforzado. Pérdida de cualidades por almacenamiento diferente o mal manejo en la obra. ¿Qué creen ustedes que en nuestros materiales puede tener algo de estos problemas tecnológicos? De simplemente un mal manejo en la obra o un deficiente almacenamiento. ¿Qué materiales podrían tener algún problemita de esos? ¿Qué creen? El acero, estábamos hablando de un ejemplo en la clase pasada, ¿no, profe? Sí. De que de pronto uno venía de residente a recibir un proyecto que ya estaba iniciado y que de pronto el material de aceros que tenían ahí ya llevaba mucho tiempo y ya había perdido sus cualidades por, no sé, oxidación o algo así. Sí, correcto. Entonces, eso sí, lo de dejar expuestos, por ejemplo, el acero fácilmente a la intemperie, pues eso ya es fácil de entender, de lógica, que se va a corroer, que va a sufrir de óxido. Y ojo, el óxido no es bueno en nuestras obras. Por ahí, incluso ayer alguien en algún curso me hacía referencia de que había leído por ahí que no, que era bueno el óxido. No, no es bueno. El óxido es algo que está de entrada carcomiendo el metal y está generando quitarle precisamente el diámetro exacto que tiene el refuerzo. Y pues los diámetros que tienen nuestros refuerzos son porque salieron de un diseño. Entonces, apenas el óxido empieza a trabajar, lo que se está es comiendo precisamente ese metal. Adicional de eso, que se mezcle con el concreto tiene muchísimos materiales que pueden generar reacciones precisamente con esos óxidos dentro de sus elementos embebidos. Entonces, no es correcto y hay que tener cuidado con eso. Adicional de eso, por ejemplo, la colocación de lo que son los típicos elementos de mampostería, bloques, ladrillos. Eso tiene su propio orden nada más para colocarlo en una obra. Eso no es solamente descargue y ya. Sí, o sea, colóqueles ahí como sea. Eso hay que acomodarlos de forma tal que quede fácil de poderse manipular para lo que sea el proyecto, pero a su vez que mantenga cierta estabilidad. Si no, cualquier persona que, si eso es normal en un proyecto de construcción, medio roza algo de esto, se cae y hasta ahí llegaron los materiales. Son materiales que son muy frágiles, ¿sí? Por su rigidez y se parten fácilmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro, por ejemplo, botar el refuerzo encima de, digamos, tuberías, si es que tenemos las tuberías por ahí. Las tuberías que nosotros manejamos, la gran mayoría son de material PVC, ¿sí? Todos ustedes saben qué significa PVC, obviamente. Pero sobre todo, la cuestión es que eso no tiene un tratamiento UV, es decir, de protección de rayos ultravioleta, la que se consigue directamente con exposición al sol. Por tanto, las tuberías, todos los accesorios y demás, nosotros no podemos dejarlas por ahí como cualquier cosa, ¿sí? Entonces, también tiene su importancia de dónde se van a almacenar. Aparte de eso, por ejemplo, el material típico de nosotros, el cemento. ¿Cómo es que nosotros tenemos que cuidar o mantener el cemento en la obra mientras no lo hemos, digamos, utilizado para alguna mezcla? ¿Cómo es ese manejo? ¿Qué hay que hacerle al cemento? ¿O no hay que hacerle nada? Simplemente orar a la deidad de mayor confianza para que no le pase nada al cemento. Pues, profe, sería esto, protegerlo contra la humedad y mantenerlo sobre como una tarima de madera. Ajá, una tarima de madera. ¿Cómo se llama esa tarima de madera? Se llaman estivas. Las estivas son precisamente unos tableritos muy similares a los mismos tableros que utilizamos para
digamos, la cama de la formaleta de una placa aligerada o de una placa en general de entrepiso o de cubierta. A ese mismo estilo, tienen unos listones, normalmente son 3 para dividir en 3 apoyos lo que vendría siendo el peso de el entramado del- de los maderitos que se colocan encima, de las tablillas que se colocan encima, es decir, forma una pequeña camita. Y entre varios se coloca precisamente el cemento sobre eso. ¿Para qué? Para poderlo despegar del piso. El piso normalmente siempre es muy frío, tiene bastante humedad. Y el cemento tiene una propiedad específica para lo cual nosotros no debemos dejarlo exactamente sobre el piso o expuesto ahí directo a la intemperie. ¿Cuál es la propiedad del cemento? De la cual nosotros tenemos que tener bastante cuidado con eso. ¿Cómo se llama eso? ¿El fraguado o qué, profe? ¿O la No, plasticidad? el fraguado ocurre cuando obligatoriamente usted mezcla el cemento con agua, ¿sí? Sí, sí. Pero el cemento solito, ¿qué le pasa? ¿O qué propiedad tiene? Calor de hidratación. El calor de hidratación se presenta cuando precisamente empieza a fraguar, ¿sí? Antes de que empiece a fraguar, no tiene calor de hidratación. Es la energía normal catalizadora que se desprende de esa reacción química entre lo que son Ah, las partículas del cemento y el agua. profe, podría ser de pronto la cohesión, No, si de pronto absorbe humedad, pero la ¿no? cohesión obligatoriamente requiere de que se haya mezclado ya con agua. Ah, no, profe, entonces no sé. Pues me doy. La higroscopicidad, ahí se los coloco en el chat. La higroscopicidad es precisamente la propiedad mayor que tiene las partículas del cemento, los granos de cemento. ¿Por qué? Precisamente porque por eso cuando se le echa agua, y es agua lo que se le echa, agua pura, agua potable, pues ella genera la reacción, empieza a generar sus propiedades aglutinantes, pues en esa reacción empieza a desprender calor, que es típico de lo que se denomina calor de hidratación, y empieza una etapa de fraguado, es decir, de pasar de un estado pastoso a un estado sólido. Todo eso de presente es cuando se mezcla con agua, pero la higroscopicidad precisamente es esa propiedad de dejarse hidratar y casualmente cualquier cosa higroscópica es absorber humedad del medio ambiente, ¿sí? Del medio. Entonces, el cemento tiene esa propiedad. Si usted lo coloca sobre el suelo es muy húmedo, pues el cemento fácilmente va a empezar a llamar a esa humedad que se encuentre por allí y empieza a hidratarse. Si se empieza a hidratar, empieza a generar la reacción química. Si genera la reacción química, desprende calor de hidratación. Si desprende el calor de hidratación, empieza a generar las propiedades aglutinantes, por tanto, empieza a volverse sólido, es decir, empieza a fraguar. Es decir, por eso es que las típicas pacas de cemento o bultes de cemento o lo que tengan de cemento, en cualquier pequeña reparación, si alguna vez lo han observado en sus hogares o en cualquier parte, eh, cuando les sobra algo, lo guardan, lo envuelven, pasa un tiempo, ay, necesitamos otra vez un poquito de cemento que hay por allá, tráiganlo. Cuando lo que sienten es una piedra. ¿Qué pasó? Pero ¿cómo así si lo teníamos allá bien metido, bien guardado y demás? No, pues no lo tenían bien guardado porque él precisamente tiene la propiedad higroscópica de que absorbe la humedad del medio ambiente. Y precisamente por eso nosotros no es que si tenemos un proyecto muy grande vamos a tener todos nuestros bultos de cemento en el caso tal de que tengamos que fundir en obra, ¿no? Precisamente ahí. Nosotros normalmente solicitamos según lo que vamos a trabajar y pues mientras tanto que lo mantengan allá nuestros proveedores que son los que tienen, digamos, unas instalaciones diseñadas y adecuadas precisamente para mantener un clima tal de que el cemento no se hidrate tan fácil. Pero usted dura con unas pacas de cemento más de 15 días y seguro que empiezan a volverse duras, es decir,
empieza a pasarle todos esos problemitas. Uy, sí, la grabación, ya la voy a guardar. Profe, ¿de qué manera nosotros sabemos, digamos, si un bulto de cemento que ya de alguna manera tiene algunos grumos por esta cualidad que nos dijo, se puede reutilizar o en qué medida ya no es A útil? ver, todo lo que se haya vuelto, digamos, grumo, ¿sí? Que empiece a volverse como pelotas, eso ya no. Eso ya no va a alcanzar la resistencia que uno desea. Puede ser que hayan tipos de obra que no requieren cierta exigencia de resistencia, ¿sí? De pronto uno que otro antepiso, alguna cuestión así. Pero si es, por ejemplo, para algo que tenga que ver con estructura, no, definitivamente no. Únicamente lo que no esté todavía fraguando. Pero en general, esas pacas que ya empiezan a volverse así, ya toda esa paca de cemento empezó a perder sus propiedades físico-mecánicas. Entonces, pues para eso hay que guardarlo. Y ojo, no es solamente colocarlo en estivas, obligatoriamente hay que cubrirlo con un plástico negro, ¿sí? Plástico negro evita de que esos espacios entre una y otra paca de cemento, entre esos bultos, también generen, digamos, concentraciones de humedad que pueden afectar ese cemento. Ya les envío el nuevo link de acceso.